Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección favorita, en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que se lee de la siguiente manera. Pastor, muchos cristianos evangélicos no tienen una claridad de su fe en Cristo en conformidad con la Biblia, y como la mayoría de los hermanos proviene de hogares católicos, tienen mucho de sus creencias romanas aún. Por ello le hago la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales diferencias doctrinales entre católicos y evangélicos? Me llamo Rosimari Calderón de Houston, Texas. Muy bien, Rosimari, te agradezco tu tremenda pregunta. Tu pregunta es: ¿cuáles son las principales diferencias doctrinales entre católicos y evangélicos? Muy bien, te daré una respuesta, pienso que breve, pero muy clara, precisa, de las diferencias doctrinales entre de lo que tiene y de lo que cree y de lo que enseña la Iglesia Católica Romana y lo que enseña la Iglesia Evangélica Bíblica. Y voy a empezar con la autoridad de las Escrituras. La Iglesia Católica Romana le da la misma autoridad que tiene la Biblia a la tradición de su iglesia y del magisterio. Y ese valor de autoridad que le ha dado la Iglesia Católica a sus tradiciones y al magisterio, eso fue en el Concilio del Trento en 1545 y entre 1563, donde se articuló de manera formal y explícita esa doctrina en respuesta a la Reforma Protestante de 1517. ¿Por qué? Porque gran parte de la doctrina y enseñanza de la Iglesia Romana Católica pues no tenía un fundamento, no tenía un pie bíblico claro y específico, y por eso durante el Concilio del Trento la Iglesia Católica estableció a la tradición apostólica todo su canon de enseñanzas, juntamente con lo del magisterio, las pusieron al mismo nivel que las Sagradas Escrituras, con la misma autoridad, y dictaminaron que la enseñanza, la fe, la práctica de la iglesia no solamente se enfatizaba en la Biblia, sino en la tradición y en lo que decidían y en lo que salía del magisterio, que tenía la misma devoción, la misma referencia y la misma autoridad. Eso es lo que la Iglesia Católica cree. Sin embargo, la Iglesia Evangélica Bíblica sostenemos que la doctrina de sola Escritura, que afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad suficiente para la fe y para la práctica. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la Iglesia Católica, aparte de la Biblia, tiene en el mismo nivel de autoridad a las tradiciones de su iglesia y a las decisiones del magisterio formado por el Papa y los obispos. Sin embargo, la Iglesia Evangélica Cristiana Bíblica establece solamente a la Biblia como su única autoridad de fe, de dogma y de conducta. Ahora, la segunda diferencia: el papel del Papa y la jerarquía eclesiástica. Para la Iglesia Católica, ellos creen en la autoridad papal, donde el Papa es considerado como el sucesor de Pedro y que es el vicario de Cristo en la tierra. Eso es lo que cree la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Evangélica, nosotros no aceptamos la autoridad papal, y en la mayoría de las iglesias evangélicas en el mundo,
suelen tener una estructura eclesiástica más descentralizada, local y regional. Con relación a los sacramentos, ahí también tenemos una diferencia. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: el bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio como medios de gracia. Sin embargo, la Iglesia Evangélica reconocemos solamente 2 sacramentos: el bautismo y la cena del Señor, las cuales las consideramos como ordenanzas y como símbolos de la gracia, mas no como medios para recibir la gracia de ninguna manera. Con relación a la Eucaristía, los católicos creen en la transustanciación del pan y del vino, que se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo en su celebración en la misa. Sin embargo, la Iglesia Evangélica vemos a la Cena del Señor simplemente como un acto simbólico, recordando el sacrificio de Cristo que realizó en la cruz, y no creemos que el pan y el vino sufran una transformación literal de carne y sangre de Cristo, de ninguna manera. Simplemente los vemos como símbolos para la celebración de la Cena del Señor, donde recordamos que es un mandato que viene del cielo, recordamos el sacrificio de Jesús en el Calvario, recordamos, hacemos una autorreflexión en dónde estamos y recordamos de que Jesús viene pronto. El otro tema doctrinal: justificación y salvación. La Iglesia Católica enseña que la salvación es un proceso que implica fe, malas obras, y que incluye la participación en los sacramentos, en la adhesión a las enseñanzas de su Iglesia Católica, y si no les da aquí en la tierra la salvación, cuando mueran en el purgatorio van a terminar ese proceso de salvación, válgame Dios. Nosotros, como Iglesia Evangélica Bíblica, nosotros creemos en solo fe, en solo fide. La justificación solamente es por fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, porque somos salvos por fe, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. O como dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, el justo por los injustos, y ahora nos ha hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Otra doctrina que es muy importante, que hay una diferencia muy inmensa de aquí al cielo, es sobre María y los santos. La Iglesia Católica Romana veneran a María, veneran a los santos, creen en la intercesión de tanto de María y de los santos que están haciendo en el cielo, y que María tiene un lugar de honor y por eso es considerada muy especial, que ella fue libre del pecado original y por eso ellos tienen algo que le llaman la Inmaculada Concepción, es decir, que fue concebida sin pecado y por tal motivo pues no experimentó de la muerte, y que de la misma manera que Jesús ascendió al cielo, de la misma manera la ascensión de María es una realidad. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, la Iglesia Evangélica Bíblica, nosotros de ninguna manera veneramos a María ni a ningún santo, no practicamos la intercesión de los santos muertos en el cielo de ninguna manera. María, para la Iglesia Evangélica, nosotros la vemos como una mujer piadosa, bendecida, que no está exenta del pecado original, y que el rol que tuvo mientras estuvo en la tierra fue de una mujer excepcional, de fe digna de ser imitada, no solamente por las mujeres de su tiempo, sino por las mujeres de todo su tiempo. No la veneramos, no la adoramos como lo hacen la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, como dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y bueno, pues a grandes rasgos, estas son las diferencias que hay
doctrinales entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica Bíblica. Creo que son muchísimas y hay mucho más. Bueno, pues esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima entrega. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.